Estoy muy complacido de saber que esta es una actividad adicional que procura resaltar la presencia de los grupos tradicionales en el Carnaval de Barranquilla. Habida cuenta de que últimamente se ha tomado por asalto el Carnaval una serie de prefiguraciones que poco provecho le hacen al desarrollo de nuestra actividad festiva. Y tenemos en cuenta que fue gracias a la proclamación o a la declaración de Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad que se logró conseguir que los ojos del mundo cultural estuvieran puestos en esta ciudad y en esta actividad festiva que se constituye, sin ninguna duda, en la principal entre todas sus actividades culturales y festivas. Pero sigue estando en peligro de extinción la tradición. Hoy vamos a presentar a una de las danzas agrarias o provenientes del sector campesino aledaño al río Magdalena que más realce en materia de tradición y folclore le han dado a nuestro Carnaval de Barranquilla. Son apenas 15 las danzas, algunas de ellas que han logrado conseguir que su historia se escriba tal cual fue concebida y tal cual se fue desarrollando. Ustedes saben que el Carnaval de Barranquilla no tiene fecha de iniciación, al igual que esta ciudad. Pero lo que sí se sabe, sí se conoce, es que poco a poco los asentamientos humanos que fueron llegando a esta ciudad portuaria fueron aportando cada uno algunas de sus actividades culturales que poco a poco se fueron desarrollando y logrando conjuntarse en esta actividad que hoy celebramos como el Carnaval barranquillero. Pero en el siglo antepasado, el carnaval no existía en Barranquilla y poco a poco se fue desarrollando a partir de las fiestas que se hacían alrededor de la celebración de la Virgen de la Candelaria en Cartagena, sobre todo con los esclavos y con los libertos y por la participación de sus amos, que eran los señores de la rancia pelambre española. Ellos les otorgaban algunas licencias para poder desarrollar esas actividades festivas, sobre todo en el último día de la celebración de la novena de la Virgen de la Candelaria. Poco a poco, esas actividades fueron tomando su propio espacio y fueron logrando desarrollarse de tal manera que fueron tomando una presencia física activa dentro de las celebraciones de la ciudad y poco a poco se fueron desarrollando en los alrededores del río Magdalena, que era el canal navegable por el cual se concretaban las comunicaciones en aquel entonces. De manera que carnavales hubo primero en los pueblos aledaños al río Magdalena y sobre todo en Santa Marta y Ciénaga y Cartagena, mucho antes que la presencia en Barranquilla, que es casi tardía en la segunda parte del siglo XIX. Dentro de esas manifestaciones culturales, danzarias que se presentaban, para destacar como una de las más importantes era la presencia de los esclavos y de los libertos que daban rienda suelta a sus tradiciones, sobre todo los que venían desde el África. Esas tradiciones poco a poco fueron tomando fuerza y conjuntándose con las actividades danzarias y festivas de los campesinos nuestros y fueron lográndose entonces uno tras otro una especie de unificación en un terreno específico de las actividades culturales que se desarrollaban. Dentro de estas danzas, en términos generales, podemos señalar que habían unas que eran de carácter guerrero, otras que eran de carácter agrario, otras que eran de carácter un poco más persuasivo en cuanto a que introducían unas frases alrededor de su desarrollo danzario y se denominaron danzas de relación y poco a poco se fueron desarrollando las denominadas danzas especiales, que son unas danzas que son un poco salidas de la tradición con unos elementos más cercanos a la modernidad. Dentro de estas danzas tradicionales, las más
las de mayor lustre en aquel entonces eran las danzas de Congo. Y las danzas de Congo tenían nombres de acuerdo a la usanza, a la actividad que desarrollaban. Entonces había, por ejemplo, las danzas del toro negro, la danza de las lisas, la danza del torito, la danza del ternero, la danza de las langostas, todas danzas de Congo, e incluso la danza del garabato. Esta acotación final la hago porque esta danza finalmente derivó en una danza especial que ha sido considerada como de tradición. Yo difiero un poco de ese señalamiento porque considero que la danza tradicional original era la danza de Congo, que, si no estoy mal, fue creada por un señor José Terán, o por lo menos ese fue, o un señor Sebastián Mesura, que se lo trasladó a José Terán, y por lo menos este nombre fue el que aparece por allá en 1930, entregando esa actividad danzaria al Club Barranquilla, que cada año celebraba en sus noches de jolgorio una noche dedicada a una región en específico, y así aparecían, por ejemplo, una noche en Jalisco y se celebraban carnavales con música ranchera, o una noche en Honolulu y se desarrollaban danzas y disfraces originales en esta isla del Pacífico, como también se hicieron una noche en Turquía, una noche en España, una noche, y aquí creo que hubo una gran equivocación, una noche en la Unión Soviética, que trasfondo dancístico fue el Kasachov, y que por esa razón nosotros encontramos en 1919 elegida por primera vez dentro de la tradición de las reinas, no una reina, sino una zarina, que la hubo en el Carnaval de Barranquilla, por una equivocación de la dirigencia política que pensaba que aquel efecto político que se estaba dando al otro lado del mundo podían conciliar con él sin darse cuenta que era un evento comunista y que iba en contravía de las tradiciones políticas de esta ciudad. En 1932-33 se da esta noche en el Congo, esta noche en África, e invitan al señor José Terán para que preste su danza y para que lleve su grupo de música para tocar en el Club Barranquilla en esa noche en específico, y a partir de ahí el señor Emiliano Bengoechea empieza a desarrollar lo que es la danza del Congo con el nombre de danza de garabato, que en ese entonces era la que tenía el señor Terán, dentro de las instalaciones ese primer año del Club Barranquilla, y a partir del año entrante como un desfile que empiezan a desarrollar por la ciudad, ya con la dirección de su hija Toña Bengoechea. Pero eso es otra historia que está un poquito alejada de la que nosotros queremos contar hoy. Hoy queremos hablar de una danza en específico que hace 45 años está participando en el Carnaval de Barranquilla. Muy buenas tardes. Bueno, ya todos saben, mi nombre es Baltasar Sosa, una persona que llegó de Palomino Bolívar a Barranquilla. Y bueno, después yo había bailado más de 10 años en mi pueblo, tanto en la danza de Coyongo como en la danza de Indio Faroto. Estudiando, haciendo el cuarto de primaria, vi que sacaron una danza de los los negros monteadores. Allí militaba mi papá también en esa danza. Monteadores es de monte. Sí. Donde llevan el tigre, el perro, y yo era el capitán de los negros, que es el que lleva la lanza y un machete para matar el tigre. Es una danza también de relación, porque lleva versos. Se me dio por sacar la danza, yo creo que tenía como unos 12 o 13 años, y reuní 10 personas, 10 compañeros del colegio, y como dos
caciques que iban en cada fila, pues ya eran mayores. Y saqué la danza 2 años en el pueblo de Palomino. Allá las danzas se dispersan, allá solamente son 3 días de carnaval, domingo, lunes y martes. Bailamos el primer día, que es domingo, en el pueblo, de casa en casa, para recoger el dinero para pagarle a los tamboreros, a todos los músicos. Y bueno, ahí me fui. Ya había bailado como Boca Chico en la danza de Coyongo. La danza de Coyongo, como dijo el compañero, Tuescum, es una danza que viene de familia en familia. Un tío mío llamado Moisés Calleja era el que dirigía la danza de Coyongo. En ellos bailaban sus hijos, sus cuñados, sus hermanos, los primos. Mi papá era el cazador, que era cuñado de él. Bueno, yo prácticamente vine a conocer la danza ya cuando abrí los ojos de 3, 4 años. Mi papá siempre cazando los coyongos, también bailaba en la danza de indio. Y bueno, yo siempre, como todo cultor que le gusta la cultura, yo me encaminé en la cultura y siempre iba por las calles detrás de la danza de los coyongos. ¿Para qué? Para aprenderme los versos. Bueno, yo ya de 6 años fui donde el tío Moisés y le dije que yo quería militar en la danza. Y él me dijo, pero tú estás muy pequeño. Imagínense ustedes la estatura que tengo a una edad de 7 años. Me dijo, tú no puedes bailar, no puedes con un coyongo. Y yo, bueno, no sé dónde me va a meter, pero quiero estar en la danza de coyongo. Me dijo, lo único puede servir es de Boca Chico. Bueno, yo sirvo de Boca Chico. Y ahí comencé de Boca Chico. Vamos a explicarles un poquito para que tengan idea. Lo primero es la parte imaginaria. Ustedes deben trasladarse a estos pueblos nuestros de comienzos del siglo pasado y de mediados del siglo pasado, en donde los carnavales se celebran tradicionalmente haciendo unas especies de semejanzas con las cosas que observan alrededor. Entonces existían danzas del gusano, danzas de la langosta. Esta danza de los moteaderos que él señala son muy tradicionales, sobre todo en la región de La Mojana, y que semejan siempre la caza del tigre, sobre todo en Cincé, Sucre, en donde más acentuadamente se presenta este tipo de danza. Pero en el caso particular de la danza de los coyongos, yo quisiera en primer lugar que le explicáramos a nuestras audiencias qué es un coyongo. Bueno, el coyongo es un ave, la ciénega, se apostan en la ciénega, en la falda de la ciénega, en los ríos, en las orillas, porque el coyongo se alimenta de peces. Y es un pájaro rico en su presa. Por eso los cazadores, los pescadores, persiguen al coyongo en todas las ciénegas donde ellos se apostan. El nombre del coyongo lo conocí en mi pueblo y en todas partes, el coyongo, pero yo en una investigación de un atlas de Colombia encontré el nombre original del coyongo. Se llama javirú, ave zancuda del continente americano. Es una ave emigratoria. ¿Por qué? Por cuando llega el verano se secan muchas ciénegas y ellos emigran hacia otros países, como el barraquete, que hace lo mismo. Entonces, el coyongo vive de poza en poza, ciénega en ciénega, buscando
el alimento, que es el bocachico, pero también lo que es la garza, el pato cucharo, el coyongo rey, cuando no consiguen bocachico, ni rana, se comen el paco, lo cazan también. Estas danzas, como ustedes pueden observar, son una puesta en escena teatral de algunas actividades realizadas por nuestros campesinos. En este caso, alrededor de esta ave que se llama el coyongo, se escenifica entonces una actividad de la cacería del coyongo. Y alrededor de eso se presenta entonces la escena con una serie de animales que corresponden a esa laguna, que tiene nombre. ¿Cómo se llamaba la laguna de cerca de Palomino? Se llama la Ciénega de Chicagua. En esa Ciénega de Chicagua se origina esta danza de los coyongos que es traída a Barranquilla. Ahora sí, vamos a enumerar cuáles son los personajes teatrales, es decir, los animales que participan en esta danza. Bueno, antes de eso, quiero decirle cómo y dónde nace la primera danza de coyongo. Sabemos que Cartagena fue independizada en 1810. ¿Así? 11. Lo que yo leí dice 1810. Bueno, la danza, ¿por qué se genera? Porque cuando le avisaron de Cartagena que solo eran las dos poblaciones más grandes después de Cartagena, Magangué y Mompox. En ese entonces habían ya 7 iglesias en Mompox, porque es la población más religiosa que se encuentra en el departamento de Bolívar. Entonces, cuando dieron el aviso de la suscitación de Cartagena a Mompox, la gente se alarmó y comenzaron a sonar las 7 campanas de las 7 iglesias. Luego, la gente ya había coyongo, ¿sí? Pescaban el coyongo, lo cazaban, y había una proliferación de coyongo en toda esa región. En el 2000, en 1912, se genera la primera danza de coyongo en la población de Mompox. De allí se fueron dispersando a los municipios, a los corregimientos, hasta llegar a Palomino. Y allí la retomaron también. Desde ese entonces, cuando yo abrí los ojos, que supe la danza de coyongo, ya habían 4 generaciones que habían pasado con la danza de coyongo. Entonces, se me olvidó lo que usted me mencionaba. Me había dicho que cuáles eran los personajes de la escena teatral. Ok. En sí, la danza sí, casi todas las coreografías son algo semejante a algo teatral. Los personajes de la danza de coyongo, comenzamos primero por el rey Grullón, que es el jefe, que va en el centro de la danza, dirigiendo a todos los demás pájaros. Luego, en las 2 líneas hay 4 coyongos, 2 en cada lado. Después de los 4 coyongos, sigue la garza morena, la garza blanca, le sigue el pato cucharo hembra y el pato cucharo macho. Luego, en el pueblo solamente salen 9 pájaros, los que acabo de mencionar. Yo aquí en Barranquilla, al ver la danza tan pequeña, y cuando llegamos a la vía 40, la danza no se veía casi. Entonces yo dije, no, la danza hay que crecerla. Entonces, ¿qué hice?
como son aves que también se reúnen cuando se reúne el coyongo, el barraquete, el pisingo, dije, vamos a hacer 2 gallinetas, 2 barraquetes y los 2 gallitos de ciénaga. Ya le metí 6 pájaros más. Hubo un año que hubo recursos y dupliqué las parejas de esas aves. Sacamos 30 pájaros, un verso. Y ese verso va a echarle vaina al cazador y a defender el pez cuando ellos lo rodean y el pez trata de salirse y no se puede salir. Entonces, cuando llega el cazador, hace un disparo y los coyongos caen y así se puede escapar el pez. Es una obra teatral que tiene una configuración muy explícita y bastante llamativa. Sería muy bueno que cuando se presentaran este tipo de danzas de relación, no solamente la de los coyongos, sino cualquier otro tipo de danzas de relación, escucháramos el Parlamento para que nos diéramos cuenta que alrededor de esta escenificación se va desarrollando una historia que en el mejor de los casos nosotros podemos tomar como un ejemplo. En este caso se está hablando ya de que es una danza festiva que tiene mucha relación con el medio ambiente y que es otra de las razones adicionales para tratar de preservar este tipo de manifestaciones culturales dentro del Carnaval de Barranquilla. Ya verán ustedes por qué. Él tiene de memoria aprendidos todos los papeles de los personajes, de manera que pudiéramos preguntarle cuál es el verso de iniciación. Hay un verso que yo lo preparé, o sea, lo hice aquí ya estando en Barranquilla. El rey Grullón dice, yo como soy el rey vivo comandando a todos mis compañeros de playón en playón, porque la charca de nosotros comíamos, ya no se halla mojarra ni comelón. Por eso nos desplazamos a bocas de ceniza con este bellísimo y lujoso plumón. Si no conseguimos sardina ni bocachico, comeremos tiburón. Ya ahí está sentando un precedente con respecto a la aniquilación de la fauna ictiológica en las lagunas y está sentando también una voz de protesta. Ahora, con un poco de riesgo, porque anteriormente enfrentaba a los peces pequeños en las lagunas y ahora que se traslada a Barranquilla, en bocas de ceniza se enfrenta a un tiburón. Eso ya es una voz de alerta. Me parece que es un buen comienzo y además un restablecimiento del escenario popular porque cambia la idiosincrasia inicial que tenía la danza y al trasladarlo a Barranquilla también cambia la presentación. Enseguida responde. Luego viene uno de los coyongos de la primera línea. Dice, por los aires remontados he visto que aquí ha llegado un hombre con su escopeta. Es posible que se meta ese gran vagabundote, que es el cazador. Por aquella sé el trote, gateándonos con descaro, vaya y nos haga un disparo por el espeso gramalote, que es donde se esconde el cazador, y allí va gateando por las faldas del gramalote para poder ver dónde está el coyongo y de dónde lo puede tirar. Esto se va acompañando de movimientos y dentro de la escena se va tornando cada vez más llamativa. No quisiera ahondar en los versos porque me parece que ya está más o menos resumida cuál es la idea central. Me gustaría, en cambio, sí, pasar a uno de los elementos más llamativos que tiene la danza, que es el vestuario. Ese vestuario, ¿de dónde salió? Porque me imagino que ustedes lo recordarán, para mi imagen, para mí la escena más típica
está en los cuadros de Inés Ospino, que creo que es la artista que más ha ilustrado a los coyongos dentro de las obras pictóricas del carnaval. Por eso la invité para que estuviera con nosotros. Ese tipo de vestuario que es inusual, pero sin embargo es muy llamativo, porque son unos telares bastante altos en forma cónica que terminan arriba con un claqueteo de unas aves. Eso viene desde allá, yo lo dudo. Claro que viene desde, porque es que el coyongo, el traqueteo es cuando porque él hunde el pico y luego va hacia adelante. Entonces el traqueteo lo hace con el pico. Sí, pero me refiero al vestuario. Ustedes recordarán que el vestuario es bastante alto. Bueno, es una forma cilíndrica con una armadura especial de madera. Exacto. ¿De qué se hace la estructura? Cortamos el bejuco de catabre. Le llamamos bejuco de catabre porque así lo conocí en mi pueblo y prácticamente ya aquí en Barranquilla no conseguimos bejuco de catabre. Tenemos que mandarlo a que nos corten y nos envíen acá a Barranquilla. Entonces, luego se toma el bejuco de catabre, se hace el círculo de allá abajo, que es el más ancho, luego viene el de la mitad, que es donde van las hombreras para sostener la estructura cilíndrica, y luego para que llegue el cuello, la figura del cuello, una rueda más pequeña también de bejuco. Luego conseguimos las varas, puede ser de cedro, puede ser de ceiba, y son las varas que van quedando cuando cortan el marco de la puerta, van quedando las hilatas y con eso armamos la estructura con alambre, ¿sí? Hasta que hacemos la estructura cilíndrica. Luego llega la modista, corta los paños, 2 o 3 paños que lleva la estructura, la cierra y luego hace sus mangas, le coloca las alas y luego para que el coyongo quede listo hay que coserlo alrededor del primer aro y ahí queda estiradita. Y después de la estructura va el cuello del pájaro, que es el que va a amarrar la cabeza de madera, que es el pico. Y luego el pico lleva 3, ahora lo estamos haciendo con cáncamos pequeños, pero anteriormente lo hacíamos con grapas pequeñas, se las incrustábamos al pico, lleva 2 arriba y 1 abajo. En la bemba de abajo se coloca el curricán, luego lo pasamos hacia la de arriba y baja por un hueco que se le hace a la cabeza de esta parte. Y con ese mecanismo sonamos el pico y llevamos el compás de la música, la guacharaca y el acordeón. Y este señor que es el pie. Este compás lo hacemos cuando estamos haciendo las coreografías. Las coreografías le llamamos el 3 cruzado, 4 cajón, la X, o sea, nosotros le llamamos a la figura 4 cruzados. Y ahí hacemos el sisá de las 2 líneas y luego se encierra el pez. Es cuando llega el cazador y también dice su relación para poder hacer el disparo a los coyongos.
para destacar entonces que hay bastante participación en la inventiva popular. Es decir, no es sencillo la elaboración de un vestuario de estos, no solamente porque está desarrollado sobre unas bases que son algo artesanales y que se niegan al desarrollo de la técnica para lograr introducir algunos elementos que pudieran contribuir a cambiar el diseño del vestuario. No lo hacen por permanecer fiel a la tradición popular, pero sobre todo porque ese esqueleto está revestido de un mecanismo que permite desarrollar algunos movimientos. Por ejemplo, ese que señalábamos ahora del claqueteo. Hablar otra parte importantísima que es la música. Ustedes se acompañan de un acordeón. ¿Por qué? Un acordeón porque es una tradición, ¿sí? Los ancestros que se conocieron algunos con una dulzaina. Anteriormente, de pronto no había acordeón, no tenían plata para comprar un acordeón, compraban una dulzaina. Y con la dulzaina sacaban el mismo son que da el acordeón. Después del acordeón, viene la caja y la guacharaca, que acompañan los tres elementos para dar el sonido de un son vallenato, para hacer las coreografías. Cuando ya se comen el pez, llega el gurullón, va levantando pájaro por pájaro, dándole vuelta, como dándoles auxilio para que se vayan levantando. Allí suena una puya y esa puya los va animando y van danzando en forma de U, de S, de X, haciendo coreografía. En el fondo, es la misma escenificación de la danza del garabato. Es decir, la síntesis de la lucha de la vida contra la muerte o la felicidad contra la tristeza. Pero aquí hay que abonarle que está ligada al grupo tradicional desde los orígenes. En la danza del garabato fue una actitud impuesta por Delia Zapata Olivella en los años 1959-1960, después de presenciar esa misma escena teatral en los países socialistas, en donde con una gran hoz la vida se enfrentaba a la muerte. Ella copia esa escena y coincide en el año en que contratan al compositor de Te Olvidé, el maestro Peñalosa, para que entre los dos reorganicen de buena manera la danza de Congo tradicional que ya había montado con Toña Bengoechea 10 o 20 años antes, para darle el cuerpo y el espectáculo que actualmente permanece en la danza del garabato. Entonces, simplemente para señalar que es más tradición y más presencia dentro de la escena dancística lo que ocurre con la danza de los coyongos. Esperamos que esta síntesis bastante apresurada les dé una idea mucho más aproximada de la importancia de este grupo danzario, y no sé si tengas algo más para anotar con respecto a la danza. Veo que te has sofisticado un poco ya desde que te eligieron Rey Momo, porque apareces como un verdadero rey, ya no de mofas ni de burlas, sino con un atuendo más correspondiente. Quería explicarle el atuendo del bailador. El bailador en sí, la camisa puede ser cualquiera porque a ellos casi no se les ve el cuerpo. Entonces, de pronto yo en los carnavales les coloco una camiseta amarilla, un azul o de variados colores. Pero el pantalón sí es la misma moda. Un pantalón estilo bombacho. Esta parte que ustedes ven aquí es la parte hasta donde llegan las plumas de la pata del coyongo o del pájaro.
le colocamos esto para que se vea que la pluma le sale de la patica hacia afuera. Entonces, esta es la moda del pantalón que se pone cada bailador. Y usamos medias negras con zapatos negros porque el pájaro anda en el agua y el barro es el que le pinta las patas al coyongo, que las pone negras, a la garza. La garza que es blanca tiene las patas negras. Mire lo que dice la garza blanca. Nosotros viendo en suma no hacen caso para nada. Las que están tan mal paradas son las garzas por su pluma. Blanca como la espuma, cosa que no ha habido antes. Llegaron los comerciantes comprándola con esmero para adornar su sombrero de estas plumas elegantes. Y despedimos con un fuerte aplauso al señor Baltasar Sosa.